Lectura del libro de los Jueces. En aquellos días, los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las Astartés. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel. Los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían, la mano del Señor estaba con ellos para mal, según lo había anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaban de la mano de sus saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos, provocados por quienes los vejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Cuántas veces los libró, mas ellos obstinados en su actitud. Pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?
Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Evangelica dicta delantor nostro delicta. Las lecturas que la Iglesia nos propone hoy nos invitan a mirarnos con sinceridad, cada uno de nosotros, dentro de nosotros mismos, y a reconocer nuestras debilidades, pero al mismo tiempo a descubrir que Dios nunca deja de llamarnos, de sostenernos y de esperarnos. Tanto en la primera lectura del libro de los Jueces como en el pasaje del Evangelio de Mateo, vemos dos historias de infidelidad y debilidad humana, pero también en el trasfondo el rostro de un Dios que es fiel y que no se rinde con nosotros. Primero vamos al libro de los Jueces. En él se describe un momento delicado de la historia de Israel. Después de haber sido liberados por Dios, después de haber recibido la tierra prometida, el pueblo se acomoda y en el irse acomodando, poco a poco se va olvidando de Dios. Quizá algo también a nosotros nos puede suceder, que el irnos acomodando poco a poco nos vayamos olvidando de Dios. Dice el texto: abandonaron al Señor y adoraron a los ídolos. Y este abandono no fue de un día para otro, fue un desgaste lento, un enfriamiento interior, un dejarse llevar por lo que hacían los pueblos vecinos. Quizá esto nos toca muy de cerca. Vivimos en una cultura en la cual a veces la fe se va diluyendo de forma muy sutil. Se pierde el sentido del domingo, se relativiza el Evangelio, se busca una espiritualidad a la carta, sin compromiso, sin cruz. Y lo más preocupante no es la crítica desde fuera, sino el riesgo de que los cristianos olvidemos quiénes somos. Cuando perdemos la memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros, corremos el riesgo de reemplazar a Dios por ídolos modernos. Cada uno puede poner el ídolo que quiera: el éxito, el placer inmediato, el consumo, la autosuficiencia, el dinero, lo que sea. Y como en tiempos de los jueces, esto nos deja vulnerables, divididos y sobre todo vacíos. Pero Dios no abandona a su pueblo. Esa es la enseñanza también del libro de los Jueces. Dios una y otra vez suscita voces, testigos, profetas, personas que nos llaman a volver otra vez al amor primero para con Dios. Hoy también hay jueces, entre comillas, entre nosotros, en medio de nosotros, hombres y mujeres que con su vida, su ejemplo y su palabra nos invitan a recuperar la fidelidad en Dios. Si este era el libro de los Jueces, ahora nos centramos en el Evangelio de Mateo. Vemos a un joven rico con una buena intención que no se convierte en una decisión. Tenía buena intención, le pregunta a Jesús, establece y entabla ese diálogo: ¿qué de hacer para alcanzar la vida? Jesús le plantea los mandamientos: esto yo ya lo he cumplido, ¿qué me queda? Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme.
En el Evangelio encontramos a un joven que representa a muchos creyentes sinceros. Tiene inquietud, tiene buena voluntad, se acerca a Jesús con respeto y le pregunta sobre cómo alcanzar la vida. Es una pregunta hermosa, de esas que dan sentido profundo. Muchos la han hecho a lo largo de la historia, pero la respuesta de Jesús va más allá de lo esperado. No le da una receta, no le ofrece una norma más, sino que le propone un camino de seguimiento. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Pero entonces el joven se va triste, porque no se atrevió a soltar sus seguridades, porque tenía muchas posesiones, muchas seguridades, y no confió lo suficiente en Jesús como para dejarlo todo por Él. Este pasaje también nos interpela directamente. Jesús no busca simplemente personas que cumplan normas, sino discípulos que estén dispuestos a poner toda su vida en sus manos. Discípulos que escuchen la palabra, aquellos que escuchan la palabra y después son capaces de llevarla a los demás, también con su propia palabra, pero sobre todo con su ejemplo y su testimonio de vida. A veces nosotros decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero cuando el Evangelio nos exige soltar algo, el egoísmo, el apego, las comodidades, preferimos quedarnos en lo seguro. Nos parecemos más a veces al joven rico de lo que quisiéramos. Finalmente, aquí vemos en esta síntesis entre el libro de los jueces y el joven rico un camino de fidelidad y confianza. Frente a la infidelidad de Israel, frente a la debilidad del joven rico, el Señor nos propone un camino de fidelidad y de confianza. Una fidelidad que no es perfección inmediata, sino que es perseverancia. Y una confianza que no se basa en tener todas las respuestas, sino en saber que Dios no nos falta nunca, que Dios no nos falla nunca. Queridos hermanos, vivimos un tiempo en que la fidelidad parece una rareza. Todo se cambia, todo se descarta, todo se mide en función de resultados rápidos. Esta fidelidad no solo se vive en los grandes gestos, sino en la vida ordinaria, en la constancia de una oración sencilla, en la generosidad con el que sufre, en la honradez del trabajo, en la entrega en la familia, en la fe que se mantiene viva aun cuando no todo va bien. Por eso ser fiel a Dios hoy es un testimonio poderoso. No necesitamos cristianos perfectos, sino cristianos fieles y perseverantes. Personas que no se avergüencen del Evangelio, sino que se atrevan a vivirlo con coherencia, con humildad y con alegría. Que el Señor hoy nos ayude y nos conceda esta gracia de vivir el Evangelio dando testimonio con coherencia, con fidelidad y con alegría. Que así sea.